Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de Healthy Space. Gracias a todos nuevamente por sus suscripciones. Hemos recibido más suscripciones en esta semana. Queremos agradecer también por las suscripciones que tienen en YouTube, por las que tienen en Spotify, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y bueno, para los que aún no se suscriben, por favor, no nada más estén viéndonos. Dejen ahí la suscripción, dejen el corazoncito. Recuerden que mientras más comunidad seamos, esto va a llegar más lejos. Es la parte importante y el motivo por lo que Healthy Space existe. Pues bien, el día de hoy tenemos una sorpresa tremenda. De verdad estamos muy felices, demasiadamente felices, porque hasta que se nos hizo con este doctor, ahorita se los voy a presentar, pero ya tenemos la fortuna de poder estar aquí con él. Sale, entonces, sin más preámbulo, aquí comenzamos. Reflujo gastroesofágico y hernia hiatal, con el doctor Daniel Guerra de Cos, cirujano general con alta especialidad en tracto digestivo superior y fellow de cirugía bariátrica y metabólica. Muy bien, bienvenido, doctor. El día de hoy tenemos aquí al doctor Daniel Guerra de Cos. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Es muy importante mencionar que hemos solicitado mucho a este doctor y bueno, afortunadamente ya nos hizo espacio en la agenda para estar aquí con nosotros y nos va a hablar de un tema muy relevante. Cabe mencionar que el doctor es, mejor se los voy a decir, más que se los diga él para que sea de viva voz. Doctor, preséntate, dinos todo tu currículum tan extenso que tienes. Bueno, pues muchas gracias. Soy el doctor Daniel Guerra, como ya hicieron bien presentarme. Yo soy médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Después ya tuve la mala fortuna de venirme a la Ciudad de México. No digas eso porque... ¿Qué pasó? Y no, buena ciudad. Aquí ya empecé mis estudios de especialidad. Hice la especialidad en cirugía general en el Hospital General de México, avalado por la UNAM. Después hice otra especialidad en tracto digestivo superior, también en el Hospital General. Y actualmente me encuentro haciendo la especialidad de cirugía de obesidad, también en el Hospital General de México, que ya pues prácticamente es mi casa, ¿no? Ya ves, y tú entonces, quejándote de Chilangolandia y mira, nada más. Y aquí nos estamos quedando, claro que sí. Pues mira, qué fortuna tenerte aquí el día de hoy. Vamos a hablar de un tema sumamente relevante e importante. A veces pensamos que me da pena decirlo, a veces creemos que es mejor quedarme callado, pero bueno, hablemos de el reflujo. Ok. Hay muchas cosas que se tienen que mencionar del reflujo gastroesofático y hernia hiatal. Son cosas sumamente importantes porque parece ser que gran parte de la población en México lo padece, ¿no? Y a veces pensamos que no, pues es que yo creo que fue el picante de los tacos, ¿no? Como que hoy estaba muy, muy fuerte y eso es lo que me está costando. Sí, es bien importante que el reflujo es una de las enfermedades más comunes que tenemos a nivel mundial y en México pues todavía más. Comemos muchísimo picante, comemos mucha grasa y todo esto va a hacer que tengamos reflujo. Pero muchas veces se confunde, o sea, ¿qué es realmente el reflujo? ¿No? Me gusta explicarle a los pacientes que tenemos que entender un poco la anatomía, ¿no? Entonces tú agarras un taco, te lo comes, lo masticas, lo tragas o lo deglutes y va a pasar a algo que se llama esófago, que es un órgano que está aquí atrás del pecho y luego va a pasar al estómago, ¿no? Ok. En el abdomen... Que aprendan. En el abdomen muchas veces dicen, es que es el estómago. Pero todo esto no solo hay estómago, hay muchos otros órganos, ¿vale? Claro. Entonces, y el esófago está en el tórax. Entonces, nosotros sentimos el reflujo en el esófago porque es el órgano que se está viendo afectado. ¿Okay? Entonces, a grosso modo, el órgano que se daña es el esófago. ¿Y por qué se daña? Porque el ácido del estómago está subiendo al esófago. Y eso es lo que genera la quemadura. Principalmente son solo dos síntomas. Principalmente. Que es lo que conocemos como pirosis, que quiere decir ardor en la boca del estómago. O sea, en esta parte de acá, sí. Un ardor, una quemazón, que muchas veces se confunde con gastritis, claro, ¿no? Claro, que ese síntoma es compartido.
O lo tienes en gastritis o lo tienes en reflujo, pero no hay que encasillarnos en que solo es gastritis, ¿no? Qué maravilla saber eso, porque yo siempre he creído que luego es gastritis y tal vez no. Y tal vez no, exactamente. Vez no. Y el segundo síntoma muy común es lo que conocemos como regurgitación o lo que en el vulgo se conoce como las agruras. Las agruras. Que sientes que algo sube, la sensación de incomodidad o de ardor atrás del pecho. Entonces, esos son los dos síntomas principales que tenemos en el reflujo gastroesofágico. Ok. Me hace sentido porque ese ardorcito aquí, ¿no? Ya rebasas los 30 años y dices, voy a salir de fiesta, me voy a echar mi gelecito para no decir marcas, ¿no? Sí. Y evitar ahí como la molestia, ¿no? Ya de que me fui de fiesta y cosas así. Es ese ardorcito, las famosísimas agruras. Eso es como parte de los síntomas del reflujo. Exactamente, principalmente son esos dos síntomas. Ok. Puede haber síntomas más allá de esos, como cuando ya es una enfermedad muy avanzada, nuestro esófago, al recibir este ácido, como ya mencioné, se empieza a quemar. Ok, ¿no? claro. Entonces, esa quemadura va a hacer que el esófago empiece a estrecharse, se empieza a cerrar y nos puede dar dificultad al pasar el alimento. Es uno de los síntomas que ya nos deberían ser de alarma, ¿ok? En el reflujo. Necesito sacar cita con usted, doctor, porque todos los doctores que siempre vienen con algo me identifico. No sé por qué. Oye, doctor, ¿y qué es lo que ocasiona esto? O sea, ¿por qué lo ocasiona el reflujo? ¿Por qué es ocasionado? Bueno, el reflujo es multifactorial. Nosotros nos encanta esa palabra para encasillar varias cosas, ¿no? Okay. Principalmente es la dieta rica en grasas, también el tabaco. El tabaco va a hacer que este esfínter que se encuentra entre el esófago y el estómago se relaje y pueda este ácido del estómago subir. Entonces, tabaco, grasas, menta, chocolate, té. Eso en cuanto a los hábitos y la dieta. ¿Okay? Otra cosa muy prevalente que ocasiona... El té también. El té, el café, todo y luego esto. dicen las abuelitas, un tecito para que... No, al contrario. No, y luego un té de menta. Me han llegado pacientes que un té de menta para el reflujo y al rato se siente terrible. Están ¿no? haciendo caras ahí en el SED allá, ¿no? Como que, ¿cómo? No puede ser. Sí. Aunque no lo creas, sí, eso por la parte de la dieta y los hábitos, ¿no? También el consumir mucho alcohol va a relajar este esfínter o bebidas con gas, va a ser más propenso el reflujo. Otro dato importante es que el exceso de peso, el sobrepeso, va a generar más presión en el abdomen, entonces el estómago va a estar más aplastado y lo que produce de ácido es más probable que suba. ¿Ok? Y un dato muy importante que hay que tocar es la hernia hiatal. La hernia hiatal. La hernia hiatal. Esto también es una causa muy importante de reflujo en la población. Ok, ¿y qué provoca? ¿Qué es una hernia hiatal? Ok. A términos sencillos, una hernia se refiere a un órgano que está en un lugar en donde normalmente no debería de estar. Ok. En este caso, el estómago está en donde no debería de estar, se está subiendo al tórax. ¿Ok? O sea, al pecho. Está ocupando el lugar que ocupa el esófago. Y que no debe de ir ahí. Y que no debe de ir ahí, porque al estar en la zona torácica, ahí las presiones se mueven de una manera diferente. Todo el tiempo estamos respirando y generamos presión. Entonces el estómago, al estar acá, va a producir ácido y ese ácido va a subir. Claro. Y eso va a continuar perjudicando al esófago y lo va a seguir quemando. Ok. ¿Y esa hernia hiatal por qué surge? ¿Por qué se ocasiona? Desafortunadamente, esto no es algo que tú te produzcas. Esto es algo que viene de tu propio cuerpo, de tus propios genes, de tu colágeno. Incluso las hernias hiatales en muchas ocasiones están relacionadas a las hernias en otros lados del cuerpo, umbilicales, inguinales. Es por los tejidos, así te lo heredaron tus papás y ni modo. Claro. Ok. ¿Y qué tan peligrosa puede ser esa hernia hiatal? Ya, por ejemplo, como bien mencionas, que te propicia el reflujo. Si no trato esa hernia, ¿o qué trato primero? ¿La hernia, el reflujo? ¿Qué es lo que debo de hacer? Es una excelente pregunta. Afortunadamente, la cirugía de la hernia hiatal va de la mano con la cirugía antirreflujo. No se puede tener una cirugía de hernia hiatal sin un procedimiento antirreflujo, al menos no en lo común. Sí. Entonces,
Y luego la siguiente pregunta, ¿y cómo se hace la cirugía de la hernia yatal? Claro. Normalmente es una cirugía por mínima invasión. Esto quiere decir que hacemos hoyitos pequeños. ¿Laparoscópico? Laparoscopía Ya también. voy aprendiendo. Claro, Ajá, son, se podría decir de alguna manera sinónimos, ¿no? Ok, Laparoscopía o cirugía de mínima invasión. Hacemos hoyitos de menos de 1 centímetro, aproximadamente unos 5 hoyitos, los cuales metemos una cámara y pinzas y operamos sin necesidad de abrir al paciente. En algún momento se abrían a los pacientes, sí, claro, sí, y era pues terrible. Hoy en día todo lo podemos resolver. La cicatriz aquí, luego la recuperación, la era recuperación tremenda, ¿no? Exactamente. Y la laparoscopía nos da una mejor visualización de esa, como ya dije, tórax, abdomen, es un espacio muy cerrado ahí en el diafragma. Es mucho mejor hacerlo por laparoscopía. Ok. ¿Cómo se trata el reflujo? ¿Cómo lo voy a tratar? De inicio, el reflujo lo tratamos con medicamentos, pero siempre va a depender de las características de cada paciente. Y del grado, me imagino, ¿no? Y del grado de... Sí, vamos, hay datos de alarma que nos puede dar el reflujo, que nos haga sospechar que ya no solamente es reflujo y se está convirtiendo en otra cosa. Pérdida de peso, vómito con sangre, dificultad para el paso del alimento, eso serían... Las famosas úlceras, ¿no? También porque eso ocasiona, ¿no? Sí, eso ocasiona, pues puede haber sangrado, puede haber mucho dolor. Entonces, ahí va a depender de cada paciente. Por regla general, medicamentos. Si ya tiene datos de alarma, tendremos que estudiarle un poquito más. Ok. ¿La hernia yatal es sí o sí con cirugía? Generalmente sí. Generalmente si ya te está provocando reflujo y tienes hernia yatal, ese reflujo no se va a ir a menos que hagamos la cirugía. La cirugía. Oye, ¿y si tengo la hernia, puedo vivir con hernia si no me causa algún otro conflicto? Generalmente sí, le podemos dar vigilancia. Las hernias yatales, cuando son vamos a decir, llega un paciente de 70 años, un adulto de 70 años, que tiene su hernia yatal, pero no tiene esofagitis, no tiene síntomas molestos, pues lo dejamos en vigilancia. Sabemos que tiene su hernia yatal, pero no lo procedemos la cirugía. Ok. No es lo mismo así que venga un paciente de 30 años que sí tiene reflujo todos los días, tiene su hernia yatal, o a ver, te quedan muchos años de vida, claro, mejor opérate y ya vas a estar más tranquilo muchos años de tu vida que te quedan. Sí, me hace sentido. ¿Y qué es más común la hernia yatal, en personas mayores o en personas jóvenes? ¿O no distingue edades? Pues generalmente el grupo etario en donde la diagnosticamos es a partir de los 40 años. A partir de los 40. Generalmente la puedes tener desde antes, okay, pero a partir de los 40 es cuando empiezan a indicarse las endoscopías, ajá, que pues a esa edad está perfectamente indicada, y es donde nos empezamos a dar cuenta que existe la hernia yatal y que existe el reflujo o la quemadura, etcétera. Es cuando hacemos el diagnóstico. Sí, me imagino. Oye, y por ejemplo, después de la hernia yatal, ¿qué es lo que se espera? Después de la cirugía de la hernia yatal, se espera, porque es una buena pregunta, hay mucha duda en algunos pacientes que se han operado, luego dicen, es que ya no comí bien, para nada, eso es una cirugía que no fue la ideal. Okay. La cirugía de hernia yatal es hecha a la medida, es como un traje. Okay. Vamos a ver varias características del paciente. Eso va a depender de cada paciente. Exactamente. Claro, se hacen estudios antes para saber qué tipo de cirugía se va a realizar y para que el paciente, después de su cirugía, como ya dije, es una válvula unidireccional, pueda comer de todo y los síntomas sean mínimos, que pueda comer normalmente. Y muchos dicen, es que después de esto ya no puedes eruptar. No, una cirugía bien hecha sí puedes eruptar. Al contrario, hasta más libera, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿qué es tan recomendable si una persona ya tuvo esa cirugía de hernia yatal? ¿Puede aún comer con irritantes, con picante, comer café? O sea, su vida es normal. Sí, claro. De hecho, esa es la idea. Cuando damos un tratamiento de medicamentos, lo que hace el medicamento es que baja el nivel del ácido del estómago, pero ese fluido que está subiendo va a seguir subiendo. Lo que nos hace el medicamento es que sube, pero ya no es ácido, entonces ya no lo quema. Pero va a seguir subiendo y la sensación de la agrura o la regurgitación, ahí va a seguir. Con la cirugía se acaba eso porque formamos una válvula, ¿okay? Y ya no sube ese ácido. Perfecto. Porque luego ya ves que hay personas, ¿no?, que comentan y dicen, no, es que yo no me quiero operar. ¿Pero por qué? No, porque ya me dijeron que si me opero ya no puedo comer picante, ya no puedo tomar café, ya no puedo fumar, ya no puedo hacer nada porque eso me hace daño y pues yo prefiero morir por mi propio gusto, ¿no? Hay personas que lo dicen así.
Ahora sí que yo conozco a algunos. Ahí les mando saluditos. Sí, claro. O sea, lo ideal es que se cuide el paciente. Si Claro. ya sabe que algo le irrita, pues lo ideal es dejarlo. Pero con la cirugía podemos tener un poco más de laxitud en este aspecto. Ok. El paciente ahora ya no va a tener que estar tomando pastillas todo el tiempo. Ah, eso es lo bueno, ¿no? Exactamente. Y con su cirugía pues está tranquilo, puede comer y vamos a tener nuestra válvula que ya les comentaba. Oye, ¿cómo saber si tengo cambios importantes secundarios al reflujo o a la hernia yatal? Ok. Como habíamos dicho, va a depender de cada paciente. Si el paciente tiene datos de alarma o cierta edad, nos hace pensar que ya es meritorio de un estudio que se llama endoscopía. Ok. Que quiere decir que metemos una manguera con una cámara en la Camarita, punta. ¿no? Ajá. Exactamente. Y vemos el esófago, el estómago y la primera porción del intestino. Y ahí nos damos cuenta de si hay quemadura en el esófago, que esto, bueno, en términos médicos se llama esofagitis. O inflamación del esófago. Y si la hay, pues bueno, ya diagnosticamos el reflujo y de una vez diagnosticamos si hay hernia yatal o si es alguna otra alteración a nivel del estómago o del duodeno, como pueden ser úlceras, que a veces se confunden estos síntomas. Ok. Oye, ¿y los niños también pueden padecer de reflujo? Sí, generalmente hay reflujo desde pediátrico. Esto puede ocurrir también, hay hernias yatales en pediátricos. Pediátrico. Sin embargo, esto sí ya es otro especialista. Es otra cosa. Sí, ya no es conmigo. Ya no es contigo. Pero bueno, a mi pregunta va relacionada a... los niños también pueden padecer ese reflujo y no sé, por ejemplo, qué tan peligroso puede ser que no se les atienda. A eso me iba mi pregunta. Ok. Generalmente cuando hay reflujo en paciente pediátrico es en la población de menos de un año de vida, ¿no? Entonces, este reflujo es bien importante y lo tratan los cirujanos pediatras perfectamente. Es muy difícil que lo dejen pasar de largo porque el niño no puede comer. Claro. Entonces el niño amamanta y luego lo vomita. Sí. Ese es un poco diferente el reflujo pediátrico del de adultos. Generalmente sí se le da tratamiento en la edad pediátrica. Y los niños, por ejemplo, que ya rebasan, no sé, que llevan en la primaria y se la pasan comiendo porquerías, por así decirlo. Cochinaditas de esas que les ponen un montón de picante, ¿no? O sea, sí son propensos o sea, ese tipo de alimentación puede desencadenar ese reflujo. Sí, la alimentación, como ya decíamos, picantes, todo esto que va a relajar el esfínter, genera este reflujo y puede llegar a generar quemadura. En los pacientes jóvenes, usualmente los tejidos son muy nobles y suelen aguantar. Pero ya cuando vas creciendo, continúas con estos malos hábitos, continúas con el reflujo y ya empezamos a ver estos datos de alarma como quemadura de esófago, esto sí puede evolucionar. Claro. Ya a partir de 40 años, si tú tuviste toda tu vida con reflujo, sí sería importante ver que no haya estos cambios, como lo puede ser el esófago de Barrett, que es algo que nosotros en medicina conocemos como una lesión premaligna, o sea, un preámbulo al cáncer de esófago. Ok, ¿esófago de Barrett? El esófago de Barrett es un intermedio entre un esófago que estuvo quemado y un esófago que va a desarrollar cáncer. Ok, esa es como la evolución. Si, por ejemplo, yo no me llego a atender, puedo desarrollar hasta el cáncer. Exacto, ese chavito que dijiste que comía mal y tenía reflujo y lo ignoraba, va quemándose ese esófago y las células empiezan a mutar. Las células dicen, es que necesito defenderme de todo este ácido que está subiendo, empiezan a cambiar. Alterarse, ¿no? Pero al momento de cambiar, presentan el esófago de Barrett y después pueden presentar cáncer de esófago. Y es que es muy complejo porque viviendo en México, como con la comida que estamos mencionando, y que todo el mundo comemos picante y eso, a veces ya normalizamos y tenemos la idea de que no, pues es que si no me pica no me sabe, y si no me sabe pues no quiero comer. Entonces, qué ironía, ¿no? Porque estamos propiciando nuestra propia desgracia. Así es, desafortunadamente, pues sí, la dieta juega un papel bastante importante. Es más común este tipo de lesiones en países de América Latina que en países nórdicos, me imagino, o agarra parejo. Pues de hecho es mucho más común en países asiáticos. ¡Ah! ¡Qué ironía! Ok, por el tipo de comida también, ¿verdad? Que es como muy condimentada y cosas así, ¿o tiene que ver algo en general su más bien es como su genética. Allí son muy Órale. propensos a todos los cambios celulares de tipos de cáncer, etcétera. Wow, qué ironía, no lo sabíamos. Entonces, pobrecitos de los asiáticos que nos están mirando. Saludos a todo Medio Oriente, Asia. China. China, sobre todo, ¿verdad? Ahí para que tengan
tengan esa información aquí de parte del doctor. Oye, Doc, ¿tendrás algún caso en particular que nos quieras platicar como experiencia nada más, ya sé, sin citar a ningún paciente, que se te haya complicado demasiado? O sea, que dijeras, esto nunca lo había visto, o no sé, algo que te haya marcado a ti en tu trayectoria médica. Pues sí, hablando del tema de reflujo y otra vez haciendo el hincapié, este era un señor de 75 años que llegó porque estaba perdiendo mucho peso y pues ya estaba en una desnutrición tremenda y vamos, llegó al hospital, se sentía mal y nos lo pasan a nosotros en tracto digestivo. A nuestro cargo pues empezamos a hacer estudios y le hacemos una endoscopía, como les decía, y observamos que tiene cáncer de esófago muy avanzado. Uy. O sea, 75 años. Y luego ya nos comenta que justo él toda su vida había tenido reflujo. Uh-huh. Entonces, ahí es donde tú dices, claro, no es una enfermedad pequeña, o sea, no hay enemigo pequeño, no hay que verlo como, ay, tengo reflujo y me tomo unas Tums o me tomo omeprazol. Exacto, justo. Sí, exacto. No, porque a lo mejor ahorita no, a lo mejor de los 18 a los 25 vas a estar perfecto. Entero. De los 25 a los 30 a lo mejor tienes una esofagitis, de los 35 a los 40 a lo mejor tienes un Barrett y ya entrando a los 50 tienes el cáncer de esófago, claro, y no tuviste un tratamiento y entonces ya esa es tu causa de muerte. Desafortunadamente este paciente pues ya estaba fuera de tratamiento. Sí. Y es terrible porque estos pacientes no pueden comer porque el cáncer va a obstruir el paso del alimento. Les tenemos que poner una sonda para que vayan a su casa a vivir sus últimos días. Entonces ahí es donde tú dices... Y ya hay cuidados paliativos como con la doctora Tania en capítulos anteriores que estuvo. Oye, Doc, y por ejemplo, esta situación de a veces creemos que porque lo tengo y tengo tan al alcance el omeprazol y esos gelecitos, por eso te comentaba, ya como población lo tenemos bien normalizado, ¿no? O sea, ¿en qué momento es, a partir de esta información, yo tengo que ir contigo? O sea, que me digas, es que ¿sabes qué? Si tú esto, mejor saca una cita. Sí, claro, es bien común que hasta la del Oxxo te dice, sí, omeprazol por si tienes reflujo, ¿no? O sea, todos lo conocemos, ¿no? Y de hecho... Saludos a mis amigos que están ahí escuchando. Y de hecho hay mejores medicamentos ya, ¿no? O sea, el omeprazol es como el abuelito de todos los medicamentos, sí, ya, ¿no? Creo que hasta como si fueran Pokémones, ¿no? Todos terminan en prazol, ¿no? Así ya un montón de evoluciones. Vamos evolucionando. Sí. Y vamos, el tema del omeprazol es que es un buen medicamento. Sin embargo, sí tiene que estar prescrito por un médico que te dé seguimiento. Okay. Porque si tú lo tomas nada más a demanda, podemos generar un problema, enmascarar algo que realmente esté sucediendo. Entonces yo diría que si todo paciente que ya tomó un ciclo de omeprazol, que generalmente puede ser 1 o 2 meses, y regresó el reflujo o no mejoró del todo, ahí es cuando ya debes de ir con una cita al especialista. Exactamente. Yo conozco muchísima gente que agarra el omeprazol como su pastillita de diario, ¿no? No, me la voy a echar porque ya sé que va a haber molestia, ¿no? Entonces ya en ese momento yo creo que ya tendrían que estar directamente contigo. Así es. Sí. De todas maneras, amigos, recuerden que dejamos el contacto del doctor para que tú puedas agendar una cita si tienes esa molestia o esa duda de lo que estás viviendo en tu día a día. Yo creo que no tendrías que estar esperándote más, justo para eso es este contenido, para que tú te des cuenta que no es bueno normalizarlo. Porque ahí radica el problema. Normalizamos todo lo normalizamos. Y como dices, ya está en el Oxxo, te dicen, no, pues sí, está joven, esta es la buena. Es lo bueno. Y pues, no es ya hasta así. el pantoprazol lo venden más fácil, ¿no? Ahí está, mira, toma, para que no tengas mayor problema. Oye, doctor, una pregunta. ¿Qué habrá? Bueno, ya me comentaste que la dieta es fundamental para este tipo de situaciones, pero ¿hay algún alimento en particular que propicia más el reflujo? O sea, que me dices que, no sé, si comes tal chile es el que te provoca más, o es mentira que los chiles provocan eso. O sea, no sé, si nos puedes desmentir como en este momento. Sí, generalmente eso no son mentiras. Uh-huh. Todo lo que tenga mucho picante va a aumentar la acidez y por lo tanto va a aumentar los síntomas. Porque había escuchado en algún momento que decían, no, pero el habanero no provoca eso, porque ese no tiene tal químico. No sé si es verdad. No. Tanto chiles de bolsita como chiles que... En los árboles.
generan acidez y aumenta la acidez y relajan el esfínter. Ok. Entonces, pimienta, menta, té, chocolate, todos los chiles, las papitas, eso sí es real. Natural o no natural, va a generar molestias. Y luego los remedios, ¿no? También que el agua de papa y que cosas así para... No, nada. Locuras. Puras locuras. Para que lo tengan en cuenta, porque luego se avientan cada remedio y que no, y que tienes que tomar agua de alpiste y no sé qué tantas cosas. He escuchado, te lo prometo, Sí, ahora sí que me junto con mucha gente que luego dice muchas locuras. Entonces, por eso mis dudas, porque sé que mis amigos lo están mirando, sé que toda mi familia por ahí le está escuchando y padecen de reflujo, es mejor desmentirlo ahora. Exacto. Aquí está el experto, no crean que lo digo yo, lo dice el experto. Oye, Doc, ¿y quiénes son los mejores candidatos en cirugía antirreflujo? Vale, pues esa es una buena pregunta, ya que muchas veces se cree que el mejor candidato es aquel que el omeprazol no le hace, o los inhibidores de bomba de protones, que son estos medicamentos, no les hace, pero eso es un error. El mejor paciente es el que responde bien a los medicamentos. Y tú dirás, pues, ¿para qué me opero si el medicamento me hace, no? Claro. Realmente la cirugía es para aquel paciente que está harto de tomar estos medicamentos, porque también a la larga tomar medicamentos tiene ciertas complicaciones. Exacto. ¿Qué me puede propiciar tomar tanto omeprazol? El problema del omeprazol es que luego te puede descalcificar los huesos, se asocia a infecciones pulmonares y también produce alteración en tus glándulas de tu estómago. Ok. Entonces, no es lo aconsejable estarte tomando toda la vida estos medicamentos. Sí, exacto, porque siempre debe haber como un efecto secundario con tanto medicamento, ¿no? Exacto. Y por eso la cirugía es tan noble en ese aspecto, porque al hacer esta válvula, corregimos, si hay hernia, se corrige, y al hacer la válvula, pues tu estómago sigue secretando todo el ácido como normalmente lo haría, solamente ya no se está quemando el esófago y prevenimos los riesgos de la quemadura del esófago, esofagitis, esófago de Barrett, etcétera. Ok. Oye, Doc, y por ejemplo, ¿la cirugía es muy rápida? Generalmente la cirugía dura 1:30, 2 horas máximo. ¿Y el tiempo de recuperación? O sea, ¿no es como ambulatoria? Puede ser ambulatoria. Okay. Ambulatorio, que quiere decir que el paciente llega ese día y se va en la tarde-noche. Okay. Sí puede ser ambulatoria. De nuevo, depende del paciente. Cada paciente. Y cómo vaya evolucionando. Y vamos, que se vaya ese mismo día o se va al otro día. Al otro día. Y en una semana, el reposo es 1 semana en casa. Justo eso te iba a decir, mi tiempo de recuperación, 1 semana. 1 semana tranquila haciendo actividades en casa, y ya la siguiente semana ya puede estar trabajando como si nada hubiera pasado, solo que ahora sí, sin el reflujo. Sí, claro, ya siendo una persona nueva. Y por ejemplo, ¿puedo volver a mi cotidianeidad? O sea, es decir, ¿puedo empezar a hacer ejercicio luego? ¿Puedo comer luego normal? O sea, ¿pasa de esa semana o tengo que esperar más tiempo? En la parte del ejercicio, sí, es un tema un poco sensible que muchos médicos manejamos de diferentes maneras. Ok. Porque el ejercicio, ahora te preguntaré, yo ya pensando en mí, en hacerme la cirugía. Pero ¿cuál ejercicio? No, porque sí. Cuando hacemos cirugía, aunque sean heridas pequeñitas, claro, el riesgo de que suceda una hernia de esas heridas, aunque es bajito, existe. Entonces, mínimo unos 3 meses, yo te diría que sí puedes hacer ejercicio, pero no de cargar pesas. No de cargar pesas. Ah, ok. En lo que todo cicatriza como debe de cicatrizar. Lo más recomendable es que mejor me espere para no tener como esas hernias que dices. Ajá. Sí se puede hacer ejercicio de cardio después de 2, 3 semanas, pero ejercicio de peso, más de 5 kilos, vamos, nada. Igual también para las que se dedican al hogar, pues también las bolsas del súper, sí, claro, cargar el cesto, el niño, más de 5 kilos, sí, pues eso nos esperamos unos 3 meses, ¿no? Que lo cargue el marido. Exacto, ojalá que lo cargue el marido. luego los maridos son más, ay, es que ya me cansé, ya me dolió. Luego, y pasa, ¿no? Hay veces que cargas al niño y dices, ay, caray, y lo carga la mamá y como si nada, ¿no? Dices, órale. Y lo comento justo porque en muchas ocasiones las personas evitan este tipo de cirugías. ¿Por qué? Por las complicaciones que pueden llegar a tener. ¿No? O sea, como decir, no, es que mi tiempo de recuperación es tanto, mejor sigo con mi omeprazol, al fin que sí me hace, y cosas de esas, ¿no? Sí, no, la recuperación rapidísima con esta laparoscopía o mínima invasión,
pues vamos, es en una semana y ya estás como otra persona. Claro, claro. Oye, ¿qué tipos de cirugía antirreflujo hay? Bueno, hay varias. Generalmente vamos a basarnos en los criterios del paciente. Ok. Para hacer una funduplicatura no es como cualquier cirugía. Yo siempre le digo a los residentes, hacer una funduplicatura no es como quitar un apéndice o quitar una vesícula, que la cirugía se basa en quitar el órgano. Y ya. Exacto. Aquí no, aquí tenemos que hacer un traje a medida del paciente. Ok. Entonces nos vamos a basar en una endoscopía que es sumamente necesaria. Ese es como el estudio de ley para verificar. De ley, porque tenemos que ver que no haya ninguna alteración ya en el esófago o en el estómago que nos impida hacer la cirugía. Si hay esófago de Barrett, ¿puedo hacer la cirugía? Se puede hacer la cirugía. Ok. Solamente tenemos que saber que existe. Claro, ¿Ok? claro. Y porque, bueno, el Barrett en específico tenemos que darle un seguimiento con endoscopías. ¿Ok? Pero bueno, también tenemos que descartar que no haya tumores, que no haya Helicobacter pylori, y si lo hay, dar tratamiento, pero bueno, ese es otro asunto. Otro asunto, ¿no? Otro tema para en otro plática. capítulo. Exacto. Bueno, ya hicimos la endoscopía, entonces necesitamos otro estudio que nos ayuda, que es la manometría esofágica. Ese estudio es bien importante. Desafortunadamente, en algunos lados no lo piden. Yo te diría que todas las funduplicaturas que hago llevan manometría. ¿Y ese cómo es? En Ese términos estudio, coloquiales. En términos coloquiales, es un estudio que mide las presiones, cómo se mueve el esófago. ¡Wow! ¿Por qué? Porque en algunos casos el reflujo ha quemado tanto al esófago que ya no se mueve como un esófago sano. Como un ya esófago es normal. más lento. Ok. En el caso que esto suceda, y si es un paciente, vamos a decir, mayor de 60 años, y dependerá de las características del propio estudio, podemos optar por hacer una funduplicatura que no es la convencional de 360 grados. Ok. Hacemos una funduplicatura de 270. Es decir, no hacemos una dona completa, Sí. hacemos tres cuartos de de dona, dona. ¿no? Para que la válvula no quede tan cerrada y este paciente que ya tiene un daño crónico en su esófago Sí, claro. pueda seguir deglutiendo y no se le atore la comida. Ok. Que es un problema que en algunos casos he visto por ahí que no se hace específicamente este traje a la medida y hay que entrar y volver a hacerlo, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen, Doc? ¿Por tiempo, por ahorrarse ese procedimiento o simplemente porque lo desconocen? Yo creo que es... Tirando factos, doctor, ya. Ya Tírale tirando con todos factos, los que no lo hacen. Sí me gustaría que pues sí lo hicieran. Pongan atención, médicos, por favor. Es un estudio que no es barato, porque eso lo hace otro especialista, o sea, no es un técnico. Ok. Es un especialista en hacer este estudio específicamente. Pero es necesario. O sea, por ahorrarte, está desde 4 hasta 6 mil pesos, vamos a decir. No, por también ahorrarte. no es tan caro, la verdad. Pero o sea, no es así la millonada. Y sí te cambia la decisión quirúrgica. Entonces, todo estudio, como cirujano para nosotros, que nos cambie una decisión quirúrgica, sí o sí lo tenemos que hacer. Y evidentemente eso es calidad de vida. O sea, porque al final ese traje a la medida ya no te va a causar molestias ni complicaciones más adelante. Exacto. El que se va a quedar la funduplicatura para toda la vida va a ser el paciente. Claro. Entonces, mejor sí invertir en el estudio. Sí. Oye, Doc, y por ejemplo, si llevo tomando mucho tiempo omeprazol. Ella es muy personal, ¿no? La pregunta. Si llevo tomando mucho tiempo omeprazol, ¿cuáles son los daños? O sea, ¿qué me puede causar? Bueno, el omeprazol al hacer disminuye el ácido, pero no disminuye el hecho de que siga subiendo. Sí, claro. Siga subiendo este líquido intestinal, vamos a decir, que lo conoce como jugo gástrico. Sigue subiendo. En algunos casos puede llegar a ocasionar neumonías, puede ocasionar alteraciones en las glándulas del estómago. Y es que además pasa, ¿no? Ya no te hace el omeprazol y ahora el no sé qué prazol y después el pantoprazol, digo que parecen Pokémones, ¿no? Así las vas cambiando, evoluciones. pero al final sí sería bueno, si ya tienes mucho tiempo tomando estos medicamentos, acudir a una valoración, porque a lo mejor en una de esas ni siquiera es reflujo en primer lugar. Puede pasar. No me digas, o sea, puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Y yo tomando el omeprazol por automedicarme, ¿verdad? Claro, me hace sentido. Sí, no puedo creerlo. Sí. Okay. Si el omeprazol o alguno de sus familiares no te funciona bien, sí es importante una consulta, porque puede que no sea reflujo. Oye, Doc, ¿y cuál es
como mi calidad de vida post cirugía. O sea, no sé, ¿cómo puede mejorar eso? Ok, pues vas a hacer de un paciente que tomaba diario omeprazol, que evitaba los picantes porque sentía la acidez, a un paciente que sí puede comer un poco más de picantes, un paciente que no se tiene que preocupar por estar tomando medicamentos todo el día, y la calidad de vida mejora. Esta cirugía es prácticamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué tan común es la cirugía, por ejemplo, en el Hospital General? O sea, diario, ¿cuántas haces, por ejemplo? Vamos, en el Hospital General tenemos el servicio, que es el único servicio que forma residentes en tracto digestivo superior. O sea, es una joya, ¿no? No hay en otros lados de México. Es una joya, entiendan, más porque está el doctor. Vamos, esta especialidad sí existe en Estados Unidos, en Japón, en otros lados del mundo. En México solo existe en el Hospital General de México. ¡Wow! Es padrísimo porque ahí es la cirugía que más realizamos. Okay. Aproximadamente en el servicio metíamos unas 3 a 4 a la semana. Uh-huh. Que vas a otro hospital y meterán una cirugía de estas al mes. Entonces, el expertise que obtuve del Hospital General en cuanto a la funduplicatura es muchísimo, ¿no? De calle. Entonces, sí, es una cirugía que realizamos recurrentemente. Muy comúnmente. O sea, por lo menos 3 o 4 a la semana sí se me hace un buen número, son bastantes. Oye, doctor, qué maravilla. ¿Alguna recomendación que quieras darnos respecto a esta situación del reflujo? ¿Cómo puedo diferenciarlo de una gastritis? Pues bueno, la clínica es bien importante. La clínica quiere decir los síntomas que te presenta el paciente y cómo tú lo exploras. Pero si ya es un tema muy crónico, nosotros usualmente hacemos mano de endoscopía, que como ya habíamos dicho, la camarita, porque es un estudio bastante noble que vamos a ver por dentro cómo está el esófago, si tiene quemadura, cómo está el estómago, si hay úlceras, podemos tomar biopsias y ver si hay alguna alteración, podemos ver el duodeno y ver si hay úlceras. Entonces, yo creo que si ya estás batallando con un tema de gastritis, o si no sabes si es gastritis o si no sabes si es reflujo, en una de esas va a ser importante una endoscopía para salir de dudas y poder diagnosticar esófago y estómago. Okay. En un solo estudio. En un solo estudio sale eso. Exactamente. Oye, Doc, y por ejemplo, para la gente que está en casa, ¿cómo pueden diferenciarlo? O sea, que me dijeras, es que si es gastritis, además de eso es esto, o si es solo el reflujo, solo es esto, y ahí se diferencia. Es bastante complejo. No es así muy sencillo como que lo puedan hacer en casa. A veces creemos que es un diagnóstico de consultorio. Claro. Tanto la gastritis como el reflujo. Sí, exacto. Pero desafortunadamente no. Ambos diagnósticos, gastritis y reflujo, la gastritis por qué es y el reflujo por qué es, son necesarios estudios complementarios. ¿Okay? Podemos sospechar que es gastritis si solo es el ardor en la boca del estómago. Podemos sospechar más bien que es reflujo si es la sensación que algo sube atrás del pecho. Pero diferenciarlos así en casa, sí, no se puede. Habría que ir siempre con el especialista. Habría que ir con el especialista si es algo que ya es recurrente. Sí. Lo menciono más por el hecho de cómo pueden irlo asociando las personas que nos miran en casa, ¿no? O sea, para decir si es esto, no es esto, porque la diferencia es esto, pero como bien lo menciona el experto, lo más recomendable siempre va a ser acudir con él. No hay más, ¿sale? Entonces, doctor, ¿algo que quieras agregar? Pues... Un saludito. Pues un saludo a mi mamá que afortunadamente nos está viendo. Qué bueno, mientras hacemos esto en vivo. Saludo a la mamá del doctor. Listo. Muy bien. Pues amigos, nuevamente agradecerles a todos ustedes por sus muestras de cariño siempre, los comentarios. Pronto abriremos una sección de preguntas. Vamos a irles adelantando de qué se va a tratar el próximo capítulo. Estamos todavía armándolo, les daremos ya la sorpresa para que nos manden sus dudas, porque luego nos mandan comentarios, nos escriben, oigan, y pueden hablar de esto, pueden hablar de lo otro, pueden hablar de aquí. Vamos a tener ya
bien aterrizado eso para que ustedes puedan mandar sus preguntas y acorde al especialista estaremos haciendo las preguntas para que ustedes tengan esa frescura de poder decir, creo que sí llegó mi pregunta, ¿no? Y esta era mi duda y cosas así. Entonces, nuevamente agradecerles a todos sus likes, sus views en YouTube. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, súper importante. Compártenos con tu vecino, con tu amigo, con tu primo, con tu tía, con quien tú quieras, con todas las personas. Recuerda que todo esto es para que tú estés bien informado. Estamos trayéndote a los mejores de México. Eso es real. Y para que tú tengas esa cercanía con ellos y sobre todo que ya no estemos normalizando nuestros padecimientos, ya no estemos buscándole una respuesta en la farmacia de primera mano nada más así. Es bien importante el dejar de normalizar para que nosotros ya tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, amigos, aquí nos despedimos. Doctor Daniel, muchísimas gracias. Esperemos que en otro capítulo puedas estar con nosotros hablando de otros temas porque todo esto es sumamente grande, es sumamente enorme, toda la información que tiene que ver con estos temas de aquí del estómago, ya sabes, ¿no? Entonces, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Ahora sí que agradecerles a todos los que están ahí atrás de cámaras haciendo magia siempre. Y nos vemos la próxima. Se despide usted su amigo Jorge Delgado. Adiós. Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.